social, que no es poca. Saludamos a nuestro invitado, él es el presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Román Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra, Román? Pues siempre en la brega. Como debe ser. Esta es mi tarea, luchando por las ideas y por los cambios que esta tierra siempre necesita y preocupado por situaciones como la crisis migratoria que se agrava con esta posición intransigente y responsable, un paso hacia la extrema derecha del Partido Popular recurriendo a las Fuerzas Armadas, se supone que para resolver el tema migratorio. No doy crédito a tanto despropósito, a tanta irresponsabilidad de un partido que ha sido un partido estructurante, un partido del sistema político español, pero que está en una deriva realmente increíble, cada día copiando los postulados de la extrema derecha, porque creen que de esa manera se pueden quedar con ese espacio, y creo que se equivocan de manera muy preocupado y muy inquieto con esa posición del Partido Popular, que de facto va a impedir la derivación obligatoria de los menores no acompañados que hoy gestiona en solitario la sociedad canaria, y que lo justo, lo razonable, lo que tenemos que conseguir es que se distribuyan en el conjunto del Estado de una forma justa, para que sean bien atendidos y para que la responsabilidad de la atención de estos niños no sea solo de la sociedad canaria, sino de la sociedad española. Pero escuchando y siguiendo los comportamientos del PP, esto se va a frustrar con este tipo de discursos y con la falta de compromiso de este partido con Canarias y con los menores migrantes. Usted lo ha dicho bien, gestionando en solitario la sociedad canaria, la llegada y acogida de estos niños y niñas que llegan solos en muchas ocasiones en cayucos y pateras. Pero, Román, teniendo en cuenta las cifras que se dan, que no sé de dónde se sacan, la verdad, 70.000, 300.000, he leído de todo, ¿hasta dónde cree que podremos llegar? Bueno, no hay ninguna duda de que hay una alta presión de una parte de la población africana que, para mejorar su vida, para salvar su vida, para proyectar su futuro, va a migrar hacia el norte, y el norte es Europa. Y las fronteras son la Mediterránea y la Atlántica, de manera que no hay ninguna duda que ahora y en el futuro va a haber una potente presión de sectores de población que van a huir de sus tierras para salvar su vida, para proyectar futuro. De manera que esta frontera atlántica es una frontera que va a estar muy presionada por el movimiento migratorio. Dicen los expertos de la Unión Europea, lo decía el otro día Fernando Clavijo después de una reunión con algunos asesores de la Comisión, que los análisis y la información de los servicios de la Unión Europea y de los países en esa zona del mundo, hay varios cientos de miles de personas en la costa africana tratando de cruzar el charco, ¿no? 300.000, Y eso, se habla de 300.000 personas. Yo eso me lo creo, ¿no? Porque el continente tiene 1.400 millones de habitantes y las condiciones de vida de la inmensa mayoría son realmente lamentables, ¿no? De manera que pueda haber cientos de miles de personas tratando de cruzar el charco, yo no tengo duda. La previsión que hay es que este año pues se puedan llegar a los 80.000 personas que lleguen a Canarias. Eso lo ha dicho el gobierno y lo dice de la información que tiene de la Comisión Europea y del gobierno español. Muchísima gente, pero no es descartable con lo que hemos vivido en los primeros meses de este año, donde se están batiendo récords en número de llegadas y también en el número de muertes. Tenemos 5.700 menores en estos momentos acogidos por las autoridades canarias y el gobierno cree que se puede llegar a 10.000, 12.000. Son pronósticos, son previsiones, no hay certeza, pero por ese camino nos moveremos, ¿no? Por eso es muy importante el acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias, entre Ángel Víctor y Fernando Clavijo, repito, Torre y Fernando Clavijo, que establecían un cambio en la ley de extranjería para posibilitar de manera obligada la derivación de estos menores a otros lugares del Estado. ¿Y usted cree Este que...? principio de acuerdo, yo creo que no va a salir, esa es mi opinión. Claro, es que no va a salir porque el PP no está dispuesto. el PP no está Pero dispuesto. no sale porque el PP no quiere.
Pues nos los tendremos que quedar nosotros aquí, como parece que también quiere Vox, que no quiere que lleguen a la península, que Bueno, no el resto de comunidades no se hagan eco del problema que llaman de Canarias. pero esto de la extrema derecha es terrible, ¿no? Pero yo eso sí que me lo esperaba de la extrema derecha. Por cierto, que sacó 90.000 votos en las elecciones europeas de gente que vive aquí en Canarias, a un partido que cree que debemos ser la cárcel del continente africano, que quiere hacer de Canarias un muro o para que la gente no llegue al continente, pero no les importa que se queden aquí. Es una auténtica desfachatez. Totalmente inhumano, anticristiano, por cierto. Estos son los que dan golpes en el pecho. Sí, los que van a rezar Pero yo no al me esperaba, rosario. o sea, efectivamente, después van a rezar al rosario frente a la sede del PSOE. Porque son los mismos. El planteamiento es, yo me esperaba eso de la extrema derecha, porque la extrema derecha es así. No me esperaba ese comportamiento del Partido Popular. El Partido Popular es un partido estructurante de la historia democrática española en estos 50 años. El Partido Popular ha gobernado muchos años España y participa ahora en el gobierno de Canarias. El Partido Popular no puede decir barbaridades como que el ejército vaya a la costa africana e impida con miles de kilómetros de costa que salgan los cayucos. Eso es engañar a la gente, es confundir, es echar a la gente en contra, es sencillamente imitar a Vox. Eso está en el programa de Vox, pero no está en el programa del Partido Popular. Esto no va a salir porque Feijóo no quiere, porque Ayuso no quiere, y no hay derecho. Y el vicepresidente del gobierno de Canarias tiene que dar la cara. El vicepresidente del gobierno de Canarias, que es del PP, prometió convencer a su partido para cambiar la ley y para que sus comunidades acojan a los menores. ¿A cuántas visitas ha hecho el vicepresidente del gobierno de Canarias a las comunidades de su partido para convencerles que es de justicia atender entre todos a estos menores, que no puede ser que esto lo haga Canarias en solitario? Y está dando lecciones a unos y a otros, que se aplique el cuento. ¿Cómo es posible que un canario que gobierna Canarias no sea capaz de exigir a sus compañeros en las Cortes Generales y en otras comunidades que cumplan con el deber de compartir esta tarea entre todos? Una vergüenza el Partido Popular de Canarias y una vergüenza el Partido Popular de España. No me lo esperaba. Por supuesto, sí me lo esperaba de Vox. Cambiamos de tema, Román, y entramos quizás en el ámbito político personal. Hace unos días, bueno, desde las elecciones europeas a usted le han puesto en un pedestal para señalarle, pero hace unos días lo hacían desde la cadena el micrófono de la cadena SER, la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz, en la que para sorpresa de todos le acusaba a usted de acoso profesional. Mentira, pura mentira, patraña. No entiendo por qué, porque mis relaciones con esta señora, como con el resto de hombres y mujeres del gobierno, es una relación cordial. Esto no responde sino a no sé qué, porque yo no tengo ninguna relación especial con esta mujer. Mi relación era política en el Consejo de Gobierno, pero esto tiene una fácil respuesta. Llamen ustedes al presidente del gobierno. En el Consejo de Gobierno se delibera, se discute, se debate. Por cierto, son deliberaciones confidenciales. Exacto. Y son secretas según la ley. Pero ahí quien coordina, quien dirige, quien toma las decisiones últimas es el presidente del gobierno, que por cierto era de su partido, que por cierto la cesó. Eso es todo mentira. Y he puesto en conocimiento de un despacho de abogados presentar una querella por difamación, por mentir, por no poder demostrar lo que dice, de manera que yo lo que les invito a ustedes, como he hecho con otros medios, es que hablen con el presidente del gobierno, porque si esto hubiera ocurrido, el consentidor sería el presidente del gobierno. Sobre eso le quería preguntar, porque no solamente estaba el presidente del gobierno, Partido Socialista, progresista, defensor, sino que también en ese Consejo de Gobierno estaba la consejera de Bienestar Social, Noemí Santana, de Podemos, clara defensora de la ley de igualdad. Por supuesto. ¿Hubiesen consentido este tipo de... Esto es, Tere Coello, esto es una mentira. Sobre esa mentira se monta una campaña, que no es nueva ni será la última. Pero esto se aclara si llamas al presidente del gobierno y le preguntas. Ya quisiera yo que me atendiera.
¿vale? Pero si esto fuera cierto, que es mentira, la responsabilidad sería el presidente del gobierno, porque encima la cesó. Mis opiniones en el gobierno en relación a la sanidad, a la educación, al medio ambiente, al turismo, a los impuestos, a las finanzas, a cada cosa que se debatía, es política de entre compañeros y compañeras en el marco de un gobierno de 11 personas que lo conformábamos entre hombres y mujeres. De manera que eso es patraña, mentira, inventado. Y ahora lo tendrá que demostrar en los juzgados. Porque no vamos a permitir la difamación, la descalificación, para que otros aprovechen este asunto, o porque es intolerable lo que ha dicho esta señora y es indemostrable, porque las mentiras no se pueden demostrar. Y la mejor manera, hasta que esto se aclare, si mis abogados lo consideran, porque yo no soy jurista, yo soy médico de profesión, yo creo que estas cosas no se pueden decir. Yo no puedo decir que tú eres una ladrona si no lo demuestro. ¿Verdad? Evidentemente, ¿Cómo puedo claro. decir yo sé, Tere Coello, yo sé que roba? Oiga, si yo hago esta afirmación, la tengo que demostrar. Y lo que ha hecho esta señora es decir que yo la he acosado profesionalmente. Primero, yo no tengo ninguna relación profesional ni con esta señora ni con ningún otro miembro del gobierno. Mi relación es política, no es ni siquiera laboral. Profesional lo he matizado yo, porque ella se limitó a hablar de acoso en la política, de personas que no soportan, como dando a entender quizás otro tipo de acoso del que ya se han hecho eco algunas feministas reconocidas que ya empiezan a pulular por ahí, a hablar del acoso en la política hacia las mujeres, hablando de machismo. Claro, pero es gente con la que yo profesional. no tengo ningún... Pero esas personas que también han hablado buscando esa cadena, forzando, no tienen ninguna relación conmigo. Nunca me he tomado un café con esas personas. No tienen nada que ver conmigo. Estarán buscando ajustes de otra naturaleza, orden político. Entre los políticos, sean hombres y mujeres, discutimos. Como tiene que ser. Como en todas las profesiones. Creo que de manera respetuosa. Yo creo que de manera respetuosa, de forma clara, porque yo soy de los que habla claro y da sus opiniones, en el caso del gobierno, en ese marco, porque para eso está ese órgano. Si no se discute en un gobierno, y menos en un momento tan crítico como aquel, ¿dónde se va a poner en evidencia los debates, las posiciones, las alternativas, ¿no? Por cierto, un gobierno que hizo la mejor gestión de la pandemia de toda España. No hay ninguna comunidad autónoma, ninguna, que tuviera menos morbilidad que la Canaria y menos muertes que en Canarias. Hicimos una gestión extraordinaria. Contratamos casi 9.000 trabajadores en sanidad, que por cierto se han quedado. Contratamos 3.000 trabajadores en educación más, que por cierto se han quedado. Y mi tarea fue buscar la financiación para reforzar el sistema sanitario, el sistema educativo, para que cualquiera cosa que se pidiera tuviera la financiación. Y ahí están los datos que son incontestables. De manera que esto es mentira que luego algunos utilizan para otras tareas y que se aclaran hoy en términos de comunicación preguntando al presidente del gobierno, y en términos, si los abogados a los que le he pedido que evalúen esto me lo aconsejan, que en principio va bien el tema, a los tribunales, cosa que no he hecho nunca. Porque yo llevo mucho tiempo en política y he debatido con gente muy poderosa y he tenido diferencias muy importantes en términos políticos. Y ocupando puestos importantes, presidente del gobierno, vicepresidente del gobierno. Vicepresidente del Cabildo, diputado aquí, diputado en Madrid. Y, por cierto, a mí nunca me denunció nadie, por cierto, yo nunca he entrado en un juzgado. Bueno, entré en la transición política porque era un muchacho en la Universidad de La Laguna. De los que corrían delante, ¿no? De los que corríamos delante, pero además corría bastante en esa época. Pero esa es mi única tropiezo con la justicia, defendiendo las libertades y la democracia, siendo un muchachito estudiando en la Universidad de La Laguna en los años 70. Román, y usted le pregunto, ¿usted le atribuye esta campaña de acoso y derribo, primero por parte de algunos de los integrantes de su partido con las elecciones europeas, y ahora de repente con esto del acoso en política y todas estas personas que han salido detrás también? Yo no lo sé, Tere, pero sí te digo una cuestión, que se esperen sentados. Yo tengo un compromiso político desde que tengo 15 años y tengo 68.
Por cierto, ayer hice 20 kilómetros. Muy bien. Hay que caminar. Como digo yo siempre, yo camino mucho, como poco, duermo bien y sonrío todo lo que puedo. Me parece que y mis convicciones y mis principios los tengo intactos. Siempre aprendiendo de los demás y del mundo este que se nos viene encima, donde hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, las ideas cada día más conservadoras y más extremistas. Y ahí habrá que seguir combatiendo. Quien sea quien pretenda sacarme del compromiso político por la vía de la descalificación, de la difamación y de la campaña, que se espere sentado. Y lo veremos. Pues que se quede sentado. Usted lo ha nombrado muchísimo tiempo en política, con cargos. Yo no sé si este es el primer año que usted está viendo los toros desde la barrera, que se ha quedado fuera de la actividad política en lo que a administraciones públicas se refiere. ¿Cómo valora este primer año de esta legislatura? Bueno, pues con preocupación. Yo creo que ha habido un gobierno conservador en Canarias, como en la mayoría de las comunidades autónomas. Solo resiste el gobierno de España, pero hay 14 comunidades autónomas en manos del Partido Popular y una entre el Partido Popular y Coalición Canaria, en gobiernos de derecha. Esto está ocurriendo en medio mundo, aunque ayer hubo una buena noticia en el Reino Unido, donde los laboristas han ganado de manera aplastante a los conservadores. El domingo hay unas elecciones fundamentales, la segunda vuelta en Francia. Ahí se dirime si la extrema derecha llega por primera vez al gobierno de la República Francesa o los demócratas, los republicanos, mantienen una mayoría alternativa. Hay una gran decisión el domingo en Francia, muy importante, que puede determinar el futuro de la Unión Europea. Pero en España y en Canarias, en mayo del año pasado, avanzaron la derecha y aquí tenemos un gobierno conservador porque lo ganaron en las urnas. Nada que objetar. No fueron la primera fuerza fue el Partido Socialista. Pero la segunda y tercera se juntaron para gobernar, y eso es legítimo. Lo mismo que pasó en España, donde ganó Feijóo, pero se juntaron otras fuerzas, porque en las democracias parlamentarias preside el gobierno quien tiene la investidura, no lo preside quien tiene más gana apoyo. las elecciones. Efectivamente. Pasó en Madrid y pasó aquí. Este es un gobierno conservador cuya primera decisión fue quitar los impuestos a los muy ricos, el impuesto de donaciones y sucesiones. Perdonarle el impuesto de donaciones y sucesiones, en 4 años le perdonarán 170 millones a unas miles de familias. A unas pocas miles de familias. 170 millones menos de ingresos en los 4 años que podían ir a ayudar a la sanidad o la educación. Esta es la impronta, el ADN del gobierno de las dos derechas canarias. A partir de ahí, una ley de presupuesto que, aunque aumentó 1.121 millones más, recortó en servicios sociales, recortó en el Instituto Canario de Igualdad, recortó presupuestos en educación, bueno, creció por debajo de la media en el caso de educación, recortó en materia de vivienda, recortó en agricultura, recortó en cultura. Un gobierno que su primer presupuesto a estas áreas estratégicas les quita presupuesto en relación al año 23. Y ahora estamos en 2 temas que yo diría muy cualificados, por hablar de algunas cosas y no de todas. El turismo, el modelo turístico, la manifestación del 20 de abril. ¿Y que se va a repetir otra vez? Y se va a repetir porque es que la gente tiene derecho a reclamar que esto no puede seguir así, hay que poner límites. Lo hicimos hace 21 años, 22 años, pusimos límites, paramos, desclasificamos suelo que tenía 390.000 camas, hicimos una moratoria porque había que contener y luego hemos vuelto a las andadas. Hablaron de que escuchaban a la calle y no han hecho nada, O sea, hay en trámites 13 o 14.000 camas más, 9.000 de ellas en el Mojón, en el sur de Tenerife, en Arona. Una isla saturada, donde no caben los coches, donde hay problemas hídricos, donde hay problemas de residuos, hay problemas de vertidos al mar, donde hay falta de vivienda, donde hay tensiones en la sanidad y la educación. No se puede seguir creciendo sin tino. Pues no han hecho nada. Y luego está este fenómeno, que ahí estamos de acuerdo con el gobierno, ojo, nosotros con el gobierno estamos de acuerdo cuando interpretamos que lo que defiende es de interés de todo, y hemos estado del lado del gobierno en reclamar esa modificación de la ley de extranjería. No hay derecho a que el gobierno de Canarias en solitario tenga que gestionar la atención a los menores
no acompañados que llegan aquí huyendo de la muerte y del hambre. No hay derecho. Y le hemos dicho a Fernando Clavijo, firmamos el acuerdo, estamos contigo, estamos con el gobierno, vamos a exigir al PP y al PSOE un gran acuerdo de Estado para resolver este problema. De manera que este es un gobierno esencialmente con perfiles conservadores. Bueno, han contratado 50 y pico altos cargos y asesores. Dijeron que el gobierno anterior tenía muchos chiringuitos. Pues han aumentado un 23% los altos cargos. Y más que va a aumentar, porque ayer creo que firmaban también abrir despachos o algo similar, que ahora mismo no recuerdo. No me sorprende. Este es un gobierno de echaderos. Criticaban al gobierno. Nosotros no aumentamos ni un solo alto cargo, cambiamos los nombres y las estructuras, pero mantuvimos el mismo tamaño del gobierno de la etapa anterior. Pues esto lo han aumentado en un 23%, 50 altos cargos y asesores, que cuestan más de 4 millones de euros. Exacto, le digo, y ayer, exacto, en un comunicado de ayer del gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias amplía fronteras económicas abriendo 5 oficinas en las principales capitales mundiales. Pero además, yo no digo que no se pueda aumentar un alto cargo, 2 altos cargos, 3 altos cargos, una nueva política, yo eso nunca lo he negado, pero lo que no se puede hacer es estar criticando al gobierno anterior, que no aumentó ni un solo cargo sobre el tamaño del gobierno que heredamos, y una crítica, bueno, terrible en el Parlamento, y luego llegan ellos y sin venir a cuento aumentan en 50 puestazos para colocar gente, por ejemplo, en el Instituto Canario de Moderación, una persona que, por cierto, no tiene ni formación y que dijo que tenía título universitario y se ha demostrado que es mentira. Y la mantiene. Sí. Román, nos quedamos... Y la mantiene. Nos quedamos ya sin tiempo, llegamos al final de la entrevista, pero una pregunta, ¿usted es futbolero? Pero no soy futbolero, pero me encanta el fútbol. ¿Y hoy con quién va? ¿Con España? ¿Voy a estar yo? Por supuesto, yo creo que además tenemos ahí 2 jugadores canarios de Tenerife, Pedri y Ayose, que son 2 excelentes jugadores. He echado de menos que en los otros partidos no saliera Ayose, que salió en un partido y en 5 minutos casi mete 2 goles, de manera que yo espero que tengamos un gran espectáculo y que España gane a Alemania, porque el fútbol yo no soy un experto, yo soy un aficionado, entiendo como la media, ¿no? Hay gente que sabe mucho de fútbol, yo sé poco, pero me gusta, y esta tarde he aislado esas 2 horas para ver ese partido como yo creo que media España, ¿no? Así es. Román Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Abrazo, buen día. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.